Paz de Cristo. Una vez más les saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Espero que estén bien. Tengo una enseñanza que compartir con ustedes. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020. Ore para que Dios le ayude a recibir este mensaje, esta enseñanza con entusiasmo y podamos entenderla. Yo le he pedido a Dios que me ayude para hacerle de bendición a su vida espiritual y su familia. Bueno, el tema que tengo para el día de hoy le he titulado El temor a Dios y la familia. El temor a Dios y la familia. Bueno, para este tema vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. De ahí vamos a hablar de lo que dice este versículo. El temor a Dios y la familia es el título de la enseñanza. Bueno, dice la Biblia en Eclesiastés 12:13. Dice de esta manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Hermano, hermana que me escucha, amigos, amigas, el ser humano tiende a tener temor a muchas cosas. Por ejemplo, a las enfermedades, a los accidentes, al fracaso en los negocios, en el trabajo, en una carrera profesional. Y es por eso que muchos se cuidan con esmero su salud o toman cuidado en las cosas que emprenden por el temor al fracaso. Pero, desafortunadamente, con mucha facilidad se tiene temor a todas esas cosas, pero se pierde o no se le tiene temor a Dios. Y muchas familias luchan cada día por mantener su matrimonio estable, la armonía con sus hijos de una manera saludable. Bueno, pero sus esfuerzos muchas veces parecen ser vanos. ¿Por qué? Porque por más que se esfuerzan en hablar, recomendar, sugerir y tantas cosas que se hacen con buen propósito, las cosas siguen igual o a veces peor. Sin embargo, hay un temor que es benigno y que nos puede hacer mucho bien. Sí, un temor que es benigno y nos puede hacer mucho bien. Me refiero al temor a Dios. El temor a Dios trae paz y seguridad a quienes lo practican. Mire, tomando en cuenta las palabras de nuestro texto, ahí en Eclesiastés 12:13, hoy vamos a estar hablando del temor de Dios. Yo espero que este estudio le traiga bendición a su vida personal y también a su familia. Mire, el temor, hay familias donde se inculca el temor, el miedo, la opresión y otras cosas más, con el fin de enderezar los problemas del matrimonio o con los hijos. Lamentablemente, esos métodos o ese método nunca va a dar ningún resultado bueno. Al contrario, aumentará el estrés y las tensiones en la familia. Mire, en las librerías se pueden encontrar muchos libros de consejería para la familia y creo que muchos de esos libros tienen información valiosa que quizás le pueda traer cierta ayuda a las personas, pero estoy seguro, sí, déjeme decirle esto, estoy seguro de que solamente el temor a Dios puede ayudar a las gentes a mantener un buen equilibrio en sus vidas
y con sus familias. Esto es muy interesante. Mire, hablando del temor a Dios, el temor a Dios es muy diferente al temor que comúnmente nosotros conocemos. Sí, el temor a Dios es muy diferente al temor que comúnmente conocemos. Y como le decía anteriormente, estoy plenamente convencido de que una persona que vive y que practica el temor a Dios va a tener grandes bendiciones en su vida. Creo que si inculcamos y practicamos el temor a Dios en nuestro hogar, en la familia, en el matrimonio y en los hijos, todos los ámbitos de la familia van a ir a bien. Es por eso que yo creo que deberíamos esforzarnos a inculcar, a enseñar y sobre todo a practicar el temor a Dios en nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Mire, déjeme decirle algo. Toda familia desea bendiciones y Dios las tiene para aquellos que le temen. En el Salmo 128, ahí vamos a encontrar grandes promesas para los que temen a Dios. Particularmente los versículos 2 y 3. Salmo 128, versículo 2 y 3. El versículo 2 dice, fíjese esto: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y luego en el 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, ¿puede esto hacerse realidad en una familia, ahí en su casa? Sí. Los versículos que siguen, los versículos, o más bien el versículo 1 y el versículo 4, nos da la respuesta. Si es posible hacerse realidad en la familia las bendiciones que habla la Escritura de cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y luego el versículo 3 que dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y esa es la pregunta. ¿Puede esto hacerse realidad en una familia? Sí. Mire, miramos ahí mismo, en los versículos 1 y en el 4, ahí nos va a dar la respuesta. El versículo 1 dice estas palabras. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Fíjese bien, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El otro versículo, el 4 que le dije, dice algo muy importante del tema. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Entonces, si el temor a Dios es lo que puede traer las bendiciones para la familia, en este caso estamos hablando de la familia, ¿no cree usted que sería bueno saber en qué consiste o qué significa el temor a Dios? De eso vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar y espero que Dios le bendiga, que le ayude. Mire, me pregunto esto. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa eso? Temer a Dios.
¿Será acaso andar con miedo, andarse cuidando, andar atemorizados? No. Pero si nosotros vamos a buscar respuestas en cuanto a lo que es temer a Dios y accedemos a respuestas equivocadas en cuanto a ese tema, es probable que le va a traer confusiones que podrían malinterpretar lo que verdaderamente significa el temor a Dios. Mire, el concepto del temor de Dios, ese concepto, o sea, se trata de tener temor a Dios. Bueno, este concepto del temor a Dios a veces podría sonar quizás contradictorio, porque sabemos que el Señor es un Dios amoroso y misericordioso. ¿Por qué tenerle temor? ¿Verdad? Bueno, yo estoy seguro que el temor a Dios es esencial para toda familia. ¿Para qué? Para agradarle, para vivir una vida digna delante de Él, para disfrutar la paz y la armonía de Dios y la plenitud de la vida. Esa vida abundante prometida por el Señor. Pero es muy importante que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando hablamos del temor, o la Biblia habla, perdón, del temor a Dios. Hay una vida abundante. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, allí hay algo importante para usted y su familia. Bueno, hay que tener conocimiento de lo que realmente significa el temor a Dios, para que no vaya a tener confusión en su vida y en lugar de hacerle un beneficio, le vaya a traer un prejuicio por malentender lo que es el temor a Dios. Temer a Dios es algo muy importante que solamente la palabra de Dios nos lo puede esclarecer. No tenga duda en escudriñar la palabra. La palabra le va a contestar las preguntas, por más difíciles y complicadas que sea, Dios le va a dar a usted entendimiento. Mire, temer a Dios, ¿qué significa? Buscando algunos textos bíblicos que nos puedan dar luz a esto, encontré que temer a Dios es mantener una actitud de reverencia y respeto hacia Él. Una actitud de reverencia y respeto en obediencia a sus mandamientos. ¿Qué dice el Salmo 112.1? Fíjese lo que dice el Salmo 112.1. Para entender que tenemos que tener una actitud de reverencia y respeto hacia Él. Dice el Salmo 112.1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, quiere decir que temer a Dios tiene que ver con deleitarnos en sus mandamientos, ¿verdad? Bueno, y cuando nosotros nos deleitamos en sus mandamientos es porque hay obediencia a sus mandatos. Temer a Dios es mantener una dependencia en Él, no en nosotros. No, Él nos va a ayudar para que hagamos y desarrollemos muchas cosas, pero que nuestra dependencia de Él siempre sea en Él, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. De hecho, sin Él no podemos hacer nada. Temer a Dios es mantener nuestra dependencia en Él, buscando siempre su dirección. Como dice el Salmo 86.11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Se da cuenta? El salmista le está diciendo al Señor, Señor, enséñame tu camino.
y yo voy a caminar por allí en tu verdad. Y le está pidiendo, afirma mi corazón. ¿Para qué? Para que yo tema tu nombre. O sea, para que haya reverencia a Dios. Hermano, hermana, esto es muy importante. Pero la fuente del temor a Dios, ¿qué es la fuente? ¿Dónde está la fuente de donde va a crecer, a nacer en nosotros el temor a Dios? ¿Dónde está esa fuente? ¿De dónde viene eso? La fuente del temor a Dios es Dios mismo. Dios mismo, por medio de su palabra, Él pone en nosotros, por su gracia y misericordia, que tengamos temor a Él. Por su palabra. Por medio de su palabra, de allí fluye ese deseo, esa inspiración para temer a Dios. El temor a Dios viene del conocimiento de su voluntad. Si alguien no conoce a Dios, ¿cómo le va a temer si ni siquiera le conoce? ¿Verdad? Pero el temor a Dios viene del conocimiento de su palabra, de su voluntad. Así como dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, el Proverbio 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí comienza a nacer ese temor tan importante que lo necesitamos para poder vivir mejor, para poder ser mejores, para equilibrar nuestra vida cotidiana. Mire, en el tiempo de Habacuc, el conocimiento de lo que venían cosas grandes. En ese tiempo el Señor, por medio del profeta, dio a conocer el juicio que vendría al pueblo. Y bueno, eso llenó de temor un temor a Habacuc, ¿verdad? Pero un temor que no lo hizo que huyera, no. Un temor que lo hizo que buscara más acercarse a Dios. Y fue cuando le pidió al Señor que, Señor, avívame o resucítame en medio de los tiempos. Eso es lo que hace el temor de Dios, ¿verdad? Habacuc 3:2 dice que Habacuc le dice al Señor, Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es la fuente donde nace ese temor. Oh Jehová, le dice, he oído tu palabra y temí. Y sigue diciendo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y luego le pide, en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué interesante es todo esto. Cuando Moisés, en el tiempo de Moisés dejó establecido mandato de Dios para que el pueblo se congregara y escuchara la palabra, escuchara la ley. ¿Para qué? Para recordarles a que vivieran en sumisión y también para que les inspirara el temor a Dios. Mire, qué importante es la palabra, de donde está la fuente, donde nace ese temor a Dios. Fíjese bien esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 11 y 12 dice, el versículo 11 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, fíjese lo que dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños.
y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Pero fíjese bien lo que dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Se da cuenta? Ahí está la fuente de donde nace ese temor a Dios. Está en oír la palabra de Dios, escuchar, meditar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, él cuando escribió a Timoteo, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros vamos a tener temor a Dios, necesitamos esa palabra inspirada por Dios. Y esa palabra nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir en la justicia de Dios. Es muy importante esto. Hermano, hermana, el temor de los que aman a Dios es algo muy particular. Es algo muy especial. Mire, sabemos de antemano que separados de Dios, la persona está expuesta a todo tipo de daños y perjuicios. ¿Por qué? Por la falta de dirección de Dios en sus vidas. Aparte de que se exponen a la más grande de las tragedias, me refiero a perder su alma o perderse sin Dios y sin esperanza. Bueno, el temor a Dios de los que aman a Dios tiene unas connotaciones muy importantes para el creyente. Mire, los que temen a Dios, hay algo por qué le temen. Hay algo muy importante por qué le temen. Es muy importante. Sabemos todos los daños y perjuicios que vendrían separados de Dios. Pero cuando el creyente es temeroso de Dios, hay cosas muy importantes por qué el creyente es temeroso de Dios. Por ejemplo, mire, el temor a Dios es algo que debemos entenderlo. El temor a Dios del cristiano, el creyente que ama a Dios y le sirve, la verdad es que es realmente el temor a ser, como dice la Biblia, fascinados y cegados por el pecado y caer en la trampa de no obedecer a la verdad y de esa manera hacer vano el sacrificio del Señor en su propia vida. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿qué le dijo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los engañó? ¿Quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjese bien. Oh insensatos, ¿quién os fascinó? Aleluya. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, hermana, ese es el temor de los cristianos que aman a Dios verdaderamente. El temor que tienen es fallarle a Dios y volverse al mundo, al pecado, fascinados o engañados. Es el temor principal de ellos. El temor a Dios es del cristiano que ama al Señor. Es ese, el temor a fallarle, olvidándose de todas sus bondades y todas sus misericordias que ha hecho en la vida del creyente y convirtiéndose de esa manera en gente ingrata,
malagradecida. Fíjese, el rey David dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, cuando la persona deja de temer a Dios, se olvida de todo eso. Se olvida de los beneficios recibidos por parte de Dios. Por eso le digo que el temor a Dios del creyente que realmente ama al Señor es un temor muy particular, muy especial. El temor a Dios del creyente que ama al Señor es el temor de volver atrás al mundo y de esa manera despreciar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La Biblia aclara que en qué consiste eso, en volver atrás. El apóstol Pedro escribió algo tremendo. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjese lo que dice el versículo 22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Se da cuenta? Es el temor que muchos hijos de Dios tienen a Dios. Volver atrás. Tienen temor fallarle a Dios y regresarse atrás a recoger lo que un día el Señor les quitó. Como dice el versículo 22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese es uno de los temores que tienen los que realmente aman a Dios. Volver allí y fallarle al Señor. Hermanos, el temor a Dios que tienen los cristianos es descuidarse y caer de la gracia y la misericordia de Dios y quedar expuestos a perderse de cosas tan grandes que van a venir, como el arrebatamiento de la iglesia, o que sus nombres ya no estén en el libro de la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, que Dios nos libre. Es el temor que tienen los cristianos. Descuidarse y no llegar a ese punto de ser arrebatados. En el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sí, es verdad. Las cosas son terribles, grandes, terribles sin el Señor. Pero la verdad que para el cristiano que realmente ama a Dios, tiene conocimiento de que las cosas son terribles sin Dios, pero lo más importante es que tiene temor a fallarle a nuestro Dios, porque el sacrificio que Él hizo fue majestuoso, grande, como para volverse atrás. Sí, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta? Esto es terrible. Es el temor de muchos cristianos. Ese es. No que estén todo el tiempo haciéndose así de Dios, no. Es temor a perder las cosas tan maravillosas que Dios nos ha dado. Que un día seamos arrebatados y que un día nuestro nombre sea pronunciado
entre los que van a estar salvos para siempre con el Señor. Mire, el escritor de los Proverbios le pide a Dios, no quería fallarle tampoco. El escritor de los Proverbios tiene temor fallarle a Dios, así como acontece con aquellos cristianos que aman verdaderamente a Dios. No es el temor del castigo, no, es el temor a fallarle al Señor. El proverbista en el Proverbios capítulo 30, versículo 7 al 9, fíjese lo que dice. Proverbios 30 del 7 al 9 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. El versículo 8 dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y luego le sigue diciendo: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. El versículo 9 dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por eso le pide al Señor estas peticiones tan importantes, porque tenía temor fallarle. No es el temor al castigo, es el temor a fallarle a tan grandes cosas que Dios nos ha dado, que nos ha bendecido. Bueno, me pregunto yo, ¿cómo mantenerse en el temor a Dios? Porque llegamos a un punto donde, bueno, mantenemos una comunión con el Señor. Y qué bueno que usted la tenga. Pero mire, ¿cómo mantenerse en el temor a Dios? La única manera de mantenerse en el temor a Dios es estando en comunión con Él. Es por eso, por lo que los matrimonios deberían buscar y hacer el tiempo que sea necesario para atender las cosas que alimenten su relación con Dios. Por ejemplo, la asistencia regular a los cultos, la lectura, la meditación de la palabra y la oración. Es por eso que los padres deberían hacer todos los esfuerzos necesarios para que sus hijos se involucren en las cosas de Dios, para que puedan mantener vivas esas cosas de acercamiento a Dios como las que les he mencionado. Hermano, hermana, hay algunas grandes ventajas o bendiciones del temor de Dios. Mire, nada más le voy a mencionar algunas. En el matrimonio, cuando ese matrimonio es un matrimonio temeroso de Dios, la desconfianza, los celos, la contienda y todos aquellos conflictos que suelen pasar entre las parejas, seguramente que no van a tener oportunidad de destruir ese matrimonio. ¿Por qué? Porque si cada uno de los cónyuges es temeroso de Dios, ese temor a fallarle al Dios que los trajo de las tinieblas a la luz, los va a detener de darles rienda suelta a la discordia cuando vengan. ¿Por qué van a detenerse? Porque van a seguir la instrucción que Dios estableció para cuando esto suceda. Y como tienen temor a Dios, lo van a hacer conforme la palabra. Y no hay manera de tener los conflictos. Ahora, en los hijos, en lo que más amamos, los padres no van a estar con el pendiente o la preocupación. Cuando hay temor a Dios en los hijos, déjeme decirle esto, los padres no van a estar con el pendiente o preocupación de saber en dónde andarán tus hijos, con quién andarán, con malas compañías, con malas amistades. ¿Dónde andarán los hijos? Andarán en los vicios, andarán en las drogas, en la inmoralidad,
y todas tantas cosas que pervierten a los niños, a los jóvenes y los destruyen. ¿Por qué los padres no van a tener ese pendiente? Porque el temor a Dios que está en los hijos les va a redarguir y les va a hablar a su conciencia para evitar todas esas cosas. Como padres, ustedes no van a poder estar en todas partes con sus hijos, menos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no caigan en tentaciones y el mal. No van a estar ustedes allí todo el tiempo, ni van a poder andar con ellos en todas partes. Pero el temor a Dios sí. Pero el temor a Dios sí puede andar con ellos y estar con ellos en todo tiempo. Ya voy a terminar. Con todo esto que hemos hablado, podemos darnos cuenta de que la clave, si se puede decir así, para una vida equilibrada en todos los ámbitos de nuestra vida, pero primordialmente en la familia, está en el temor a Dios. Mire, la instrucción a los hijos es responsabilidad de los padres. Y la recomendación de Dios es de que se les instruya desde cuando son niños. Y allí, en esa recomendación de Dios, está una promesa muy grande. Y esa promesa es una promesa que la podemos hacer nuestra. ¿Qué dice la promesa? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, hermana, instruya a sus hijos en el temor a Dios. Y usted viva en el temor a Dios y tenga la seguridad que se va a evitar muchos dolores de cabeza y va a poder disfrutar de las bendiciones y la vida abundante prometida por el Señor. El temor a Dios es algo que no lo debe pasar desapercibido. Lo necesita en su vida usted y lo necesita su casa, toda su casa. Trabaje en eso. Esfuércese en eso, de inculcar en su casa ese temor a Dios, que haya esa reverencia a Dios, no el temor como comúnmente lo apreciamos, allá de tener miedo, pavor, terror, no, el temor a fallarle, el temor a volvernos atrás, despreciando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese temor a Dios es lo que nos va a dar un día grandes bendiciones. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Si Dios nos lo permite, el domingo a las 10 de la mañana tendremos nuestro culto allí afuera en el parqueadero. Sigan orando para que Dios bendiga al mundo en esta situación de la pandemia. Siga orando para que Dios guarde a su pueblo. Hasta la próxima.